Hola, hola, muy buenos días a todos mis alumnos del segundo básico A. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a una nueva semana. Esta semana seguimos con el reforzamiento, ¿ya? Así que vamos a revisar algunos contenidos que ya habíamos estado viendo durante el primer semestre. Así que los amiguitos que se perdieron esta clase tienen que estar muy atentos, escuchando muy bien y viendo todo lo que la tía Ariday está haciendo a través de la cámara, ¿ya? Porque así se nos va a hacer mucho más fácil comprender los contenidos y luego desarrollar las actividades que les tengo preparadas, ¿ya? Así que vamos a ver cómo vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a achicar un poquitito la pantallita. Yo igual la voy agrandando para que podamos ir trabajando. Aquí les presento nuestra sala de clases. Ven, ahí está la tía Ariday muy bien sentadita y la agenda de clase, que son las actividades que vamos a desarrollar, dicen reforzar contenidos trabajados durante el primer semestre correspondiente al objetivo 5 y al 7, ¿ya? Así que en matemática, objetivo 5 y objetivo 7. Ahí está, 7, que no se nos olvide. Acá. El primer objetivo, chiquillos, es el objetivo 5, que dice que vamos a reforzar lo que era la composición y descomposición de números del 0 al 100 de manera aditiva en forma concreta, pictórica y simbólica. Así que a quienes tienen alguna confusión con estos conceptos, esta clase va a servir muchísimo y recuerden que pueden seguir viendo las clases en el canal de YouTube de su profesora Ariday y ahí van a encontrar nuevamente todos estos conceptos y todos estos contenidos que habíamos estado viendo anteriormente, ¿ya? Pasemos a lo siguiente. Miren aquí, chiquillos. Acá tenemos nosotros la representación de una composición, ¿ya? Cuando hablamos de composición, quiere decir que tenemos los elementos acá por separado, ¿ya? Aquí no están juntos, están separados, están descompuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es componer estos elementos. ¿Y cómo los componemos? Juntándolos. Eso es componer, juntar. Cuando hablamos de descomposición, tenemos que separar, ¿ya? Pero en este caso, en la composición, vamos a juntar. Entonces, si tenemos aquí 2 decenas, ¿cierto? Y 4 unidades. Entonces, ahora las vamos a juntar. Y si las juntamos, nos van a quedar entonces las 2 decenas y las 4 unidades. Y así nosotros tenemos nuestra composición, ¿ya? Volvamos de nuevo, teníamos 2 decenas y 4 unidades, por eso está el signo más, porque esto está separado, entonces tenemos que sumarlo, juntarlo, unirlo. Y al unirlo nos va a quedar así, todo juntito en un mismo lugar, ¿ya? Por eso yo se los encerré en este circulito rojo. Vamos a ver, esperen, aquí. ¿Vale? ¿Qué pasó? Espérenme. Siguiente. Uy. Me voy a ir acá mejor en la flechita. Acá. Entonces lo tenemos ahí unido. Y ahora vamos a ver otros ejemplos. Acá tenemos, ¿cuántas decenas? Contémoslas. 1, 2, 3, 4 decenas más 2 unidades. Entonces, si nos piden que compongamos esto, tenemos que... Perdón, chiquillos, por los errores. Acá. Tenemos que componerlo de la siguiente forma. 4 decenas y 2 unidades. Todo ahora junto. Por eso yo les pongo este circulito rojo, que es el resultado. Todo unido. Veamos otro ejemplo. 1 decena y contemos las unidades. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que recordar. Las decenas eran estas barras, ¿cierto? Y las unidades eran los cuadraditos sueltos. Entonces, en este caso tenemos 1 decena y 5 unidades. Entonces, las encerramos y ahí está nuestra composición. Veamos otro ejemplo. No, ahora vamos a ver la descomposición. Perdón, ya vimos el ejemplo. En la descomposición, si ustedes se dan cuenta aquí, están los elementos unidos, como lo vimos anteriormente. Pero como es una descomposición, tenemos que separarlos. Entonces, si nosotros los separamos, nos quedarían las 2 decenas más las 2 unidades. Y ahí está correctamente nuestra descomposición, ¿ya? Las 2 decenas
tenemos que ahora separarlas con el signo más y ubicamos las dos unidades. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, ¿cuántas decenas tenemos aquí? Tenemos una decena. ¿Y cuántas unidades? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Entonces, tenemos que descomponer de la siguiente forma. Una decena más las 9 unidades. ¿Ven? No se les puede olvidar el signo más, chiquillos, porque el signo más nos está representando estas dos partes, ¿ya? Nos está representando las decenas más las 9 unidades por separado. Entonces está descompuesto. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 4 decenas, ¿cierto? 4 barras. Y más... ¿cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá las 5 unidades. Y ahí nosotros descompusimos este ejemplo que está aquí. ¿En qué? En dos partes. Ahí está la descomposición. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, está aquí. Entonces, composición. Me entregan una parte por separado, 1, 2, y la compongo, la 1. Descomposición, me entregan una y la separo en dos partes, ¿ya? Vamos a ver el segundo objetivo. Vamos a bajarnos por aquí. El segundo objetivo habla de identificar las unidades y las decenas de números del 0 al 100. ¿Ya? Y para eso vamos a representar las cantidades de acuerdo a su valor posicional con material concreto, pictórico o simbólico, ¿ya? Porque podemos representar, ¿cierto?, las cantidades teniendo en conocimiento cuál es el valor del número y cuál es la posición, que son dos cosas distintas. Por un lado tenemos el valor y por otro lado la composición. Va, por un lado el valor y por el otro lado la posición. Veamos, miren este ejemplo. Acá yo les tengo una tablita. En esta tablita tenemos algunos números, ¿cierto? Aquí me habla de la posición, dónde está ubicado. Y el valor posicional es distinto, ¿ya? Es cuánto vale en el fondo ese número, ¿ya? Yo aquí se los puse en grande el numerito en el cual ustedes se tienen que fijar. Por ejemplo, aquí tenemos el 27, pero solamente tenemos que percatarnos en el número 7, porque ese es el número que está con un tamaño más grande, ¿ya? Es por eso que yo les puse el numerito más grande, porque es en el que nos tenemos que fijar, ¿ya? Si tenemos ahí el número 27, el 7 está en la unidad o en la decena. Está en la unidad. Todos los numeritos que están aquí son las unidades y los numeritos que están acá son las decenas. En este caso el número 7 está en la unidad, pero su valor es de 7. ¿Por qué? Porque como está en la unidad y todos sabemos que las unidades llegan del 1 o del 0 al 9, ¿ya? Veamos el otro ejemplo, el número 35. El 35 me dice que me tengo que percatar en el número 3. Y el número 3 está ubicado en la decena, a diferencia del 7 de arriba. En la decena. Por lo tanto, ese 3 no va a valer 3. Ese 3 va a valer 30, porque está ubicado en la decena. Veamos el número 13, pero nos fijamos en el numerito 1. ¿Ese numerito 1 está ubicado en la unidad o en la decena? Está ubicado en la decena. Muy bien. Por lo tanto, no va a valer 1, porque como está en la decena, va a valer 10. Muy bien. En el número 97 nos fijamos en el 7. Y el 7 está ubicado en la unidad. Por lo tanto, ese 7 va a valer 7. ¿Ven? A eso me refería yo con, chiquillos, la posición y el valor posicional, ¿ya? El valor va a determinar de la posición. Si este numerito, el numerito 7, está ubicado en la unidad, entonces va a valer 7. Pero si ese 7 estuviera ubicado en la decena, ya no valdría 7, valdría 70. Muy bien. Vamos a ver acá. Identificar y representar, ¿ya? Acá nosotros yo les puse un ejemplo. Tenemos 3 decenas y 2 unidades. Entonces, identificamos primero las decenas.
Ahí está, tengo 3 decenas y por otro lado tengo 2 unidades. Entonces, estos dos representan el número 32. ¿Por qué? Porque el número 32 está compuesto por 3 decenas y 2 unidades, ¿cierto? Entonces me representan el número 32. Y aquí está representado de forma simbólica a través de números y aquí arriba de forma pictórica. Entonces, miren acá. Yo aquí les puse este cuadrito. Voy a agrandar un poquito aquí para hablar con ustedes. Así. Todos los números nosotros los podemos representar de forma concreta, pictórica o simbólica, ¿ya? Cuando hablamos de concreto quiere decir que lo puedo representar con un objeto, un elemento que yo puedo tocar con mis manos, ¿ya? Esta clase también está en el canal de YouTube. Hay una clase que solamente habla de estos 3 conceptos. Entonces, concreto, elementos que yo puedo tocar, manipular con mis manos. Obviamente, a través de un dibujo tiene que ser un elemento que tenga un parecido a un objeto. Ya puede ser una pelota, puede ser un helado, puede ser un lápiz, un libro, una manzana, ¿ya? Y cuando hablamos de elementos pictóricos, yo los represento a través de barras o de cuadrados o de círculos, ¿ya? Y de forma simbólica quiere decir que yo lo represento con la escritura del número, ¿ya? Se los recuerdo para que no se les vaya a olvidar. Entonces, en esta tablita yo les voy a representar lo siguiente. Miren, tengo 5 casas. Lo quise hacer con un ejemplo muy simple porque así a ustedes se les hace mucho más fácil comprenderlo. Entonces, 5 casas. Si yo esas 5 casas las tengo que representar de forma pictórica, las represento con estas barritas o con estos rectángulos, ¿cierto? Y ahí tengo 5, que me representan las 5 casitas. Entonces, en lo simbólico, ¿qué tenemos que hacer? Escribir el número. Entonces, si tengo 5 casas, 5 barras, es el número 5. Y escribo con numerito el número 5. ¿Ven? Eso corresponde a la representación de un número de forma concreta, pictórica y simbólica. Ahora, otra cosa que habíamos estado viendo durante el primer semestre es que un número nosotros lo podemos representar de 2 formas distintas, ¿ya? Eso lo estuvimos viendo. La primera descripción, podemos describir un número hablando de grupos y elementos sueltos o elementos restantes. Y 2, la segunda descripción, hablamos netamente de unidades y decenas, ¿ya? Yo aquí se los escribí para que lo recordáramos. Miren, dice aquí, podemos describir un número de 2 formas distintas. Número 1, como un grupo y elementos restantes o sueltos. Y la segunda descripción habla de unidades y decenas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Miren, la primera descripción que puse aquí yo dice grupo y elementos restantes. Tengo el número 15, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a representar el número 15 como 10 elementos que están en ese rectángulo, o ustedes lo pueden hacer en un círculo, en un rectángulo, en un cuadrado, pero agrupados, ¿ya? Por eso habla ahí de grupos y elementos restantes. Tenemos aquí el grupo, porque este grupo tiene que tener 10 elementos. No puede tener más ni puede tener menos, ¿ya? Entonces, si tengo ahí 10 elementos, tengo que tener 5 elementos restantes o sueltos. Es por eso que aquí las 5 flores no están encerradas, ¿ya? Porque están sueltas. En cambio, las 10 están encerradas aquí. Aquí tengo un grupo y tengo elementos sueltos, ¿ya? Esa es la primera descripción. La segunda descripción hablamos de unidades y decenas. Por ejemplo, en el número 45 tengo 4 decenas y 5 unidades. Entonces yo estoy describiendo este número 45 representando el 5 como elementos sueltos y el 4 como decenas, porque ese 4 al estar en la posición de la decena
¿cierto? Vale 40. Y si nosotros contamos todos los cuadraditos que están aquí, serían 10, más 10 son 20, más 10 son 30 y más 10 son 40. Entonces estaría correcto esto, 40 más los 5 elementos restantes. Súper bien, súper bien. Eso es, mis pequeños, lo que nosotros reforzamos en esta clase. ¿Ya? Composición, descomposición, descripción de un número, identificación y representación. ¿Ya? Los invito entonces a luego de ver este video y de recordar todo esto que habíamos estado trabajando a responder unas preguntitas en el cuestionario de Google para que así ustedes puedan evaluarse y yo también ver si realmente volvieron a recordar todos estos contenidos y quedaron claritos. Yo estoy segura que sí, porque en las evaluaciones formativas les fue muy bien y en el diagnóstico también. Pero nunca está de más volver a recordarlo, ¿ya? Así que besitos mis pequeños, muchísimo ánimo y espero sus respuestas.